Hola, muy buenos días, amados hermanos, hermanas en el Señor, amigos y amigas que están conectados en esta hora. Una vez más, estamos delante de la presencia de Dios y estoy ante las cámaras para poder llevarles un mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y más que nunca hoy día, en este mundo que está viviendo esta tremenda condición de esta pandemia, es cuando tenemos que estar conectados. Siempre necesitamos estar conectados unos con otros, pero es ahora cuando necesitamos estar en la presencia de Dios, buscando de Él, pidiéndole a Él que pueda guardarnos, que pueda protegernos, que Él pueda en medio de nosotros y Él pueda guiarnos a toda verdad y a toda justicia. No vamos a vivir tiempos mejores. Algunos dicen que ya vendrán tiempos mejores. No van a venir tiempos mejores. Cada día esto va a ir creciendo y cuando pase esta pandemia posiblemente va a venir otra situación o otra condición sobre la faz de la tierra. Lo único que podemos decir es que Dios es aquel que nos libra, que Dios es aquel que nos va a guardar y que Dios es aquel que va a glorificarse en nuestras vidas, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Permítame hoy día poder hablarles de un tema que es un tema muy actualizado, es un tema en que mucha gente está viviendo y está sufriendo esto, y tiene que ver mucho con el temor y tiene que ver con el miedo. Más que el temor, tiene que ver con el miedo. Porque el temor es algo natural que está en cada uno de nosotros. El temor tiene que ver un poco con nuestro sistema de sobrevivencia. Pero el miedo es algo horrible. Y el peor miedo es tenerle temor al miedo. Y esta mañana yo quiero hablarles un poco cómo poder ser libres del miedo. No del temor, sino que del miedo. ¿Sabe usted por qué el miedo es un espíritu demoníaco que Satanás el diablo pone en medio de los hombres que Dios ha creado y ha permitido que estén sobre la faz de la tierra? Hoy día usted puede ver y hemos escuchado de las autoridades políticas y autoridades civiles, de los médicos, en que no es el tiempo ni de besarnos, ni es el tiempo de abrazarnos, que tenemos que mantener una distancia el uno con el otro. Es decir, poco a poco estamos perdiendo un poco la comunicación. Estamos perdiendo esto que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, que es tanto el ser humano, el poder sentirnos piel a piel, el poder sentirnos uno al lado del otro, el poder abrazarnos y el poder decir, mira, aquí estoy. Aún se han hecho estudios científicos de lo importante que es un buen abrazo. No un abrazo protocolar de eso que es así o te golpea la espalda, sino que un abrazo que transmita hacia ti que esa persona que te está abrazando está para apoyarte y está para decirte, mira, aquí estoy contigo, aún en medio de tus problemas y dificultades. Es por eso, mi amigo, mi amiga, hermano en Cristo, vamos a hablar un poco de este espíritu que causa tanto problema al ser humano. ¿Sabe usted que en segunda de Timoteos, ¿no? Capítulo 1, versículo 7, la palabra dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, Dios no ha puesto un espíritu en tu vida para que vivas en medio del miedo,
sino que Dios ha puesto en tu vida un espíritu especial. Y este es un espíritu de valentía, este es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio, es decir, que tú tienes que saber enfrentar las situaciones, sean estas buenas o adversas. Tienes que aprender a enfrentar las situaciones. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la humanidad? Esto del temor es tremendo. Hay gente que ha estado en sus casas y no ha salido ni siquiera a la puerta de nada. Le ha pedido el favor a algunas personas para que vayan a comprarle esto, lo otro, y aún así se han aislado y han perdido la comunicación unos con otros. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy día el saludo ya no es un saludo de mano. Sabemos que las autoridades nos han dicho que no tenemos que darnos la mano por miedo a la contaminación, ¿no? No tienes que abrazar a nadie por miedo a la contaminación. Pero escúchame algo. Hoy día estamos saludándonos con el codo. Que si tú supieras de dónde viene ese saludo del codo también, diría, ¿qué está sucediendo? Creo que vamos a tener que hacerlo un poco al estilo más indígena, de los indígenas americanos, cuando ellos se saludaban unos a otros y decían, how. O como los gringos, ni se abrazan, sino que dicen, hi, hola. Es un saludo más frío, menos de piel. Pero ¿sabe usted que el miedo a veces, si tienes un llamado, no lo haces por miedo al fracaso? Este llamado sea cualquier cosa, sea un trabajo, sea a estudiar, sea a que te tengas que proyectar en la vida. El miedo te paraliza. Y el miedo lo usa el enemigo para tratar de impedir de que tú puedas crecer y puedas poder realizar tus sueños a través de la vida. ¿Sabe usted que el miedo es lo más tremendo que un hombre pueda tener en la vida? Porque el miedo prácticamente te va a paralizar completamente y no vas a tener proyección en la vida por el miedo a. Ojo, el miedo no es lo mismo que el temor. El temor es cierta resistencia a algunas cosas, pero cuando tú evalúas, das los pasos a seguir. El miedo no, el miedo te va a paralizar y te va a impedir a que tú puedas surgir. Te va a impedir a que tú puedas crecer. Te va a impedir a que tú puedas desarrollarte como persona. El origen del temor, escúcheme usted bien, en Génesis capítulo 3, versículo 10. ¿Qué es lo que pasa ahí en 3:10? Cuando Adán, escúcheme usted, se hizo vestidos de hojas, ¿no es cierto? Y Dios lo llamó. ¿Cuál fue la primera respuesta que tuvo Adán en esos momentos? Oí tu voz y tuve temor, tuve miedo. Miedo a Dios, miedo a que Dios lo enjuiciara y todo esto. Cuando Adán peca, ahí le dio el derecho legal, Satanás el diablo, escúcheme usted, de que este hombre pudiera tener temor o pudiera tener miedo en su vida. Satanás el diablo es aquel que pone el temor o el miedo para que no hagas el llamado que Dios está haciendo a tu vida en diferentes áreas. Y tú tienes que decidir, o crees en Dios, que nos ha dado poder, nos ha dado un nuevo espíritu de amor, dominio propio, y no nos ha dado un espíritu de cobardía, o sigues creyendo a Satanás el diablo y sigues siendo un instrumento de él, impidiendo a que tú te puedas desarrollar. ¿Sabe usted qué es el tiempo que tenemos que tener ahora, en este tiempo que estamos en esta pandemia y estamos prácticamente hacinados en nuestros hogares? Es el tiempo en que tenemos que
tener una reflexión en nuestras vidas. Y tenemos que decretar y decir, Dios, mira, yo hablo en tu nombre y ahora me libero de todo lo que es el miedo. Quiero aprender a confiar en ti, quiero aprender a depositar mis fuerzas en ti. Porque te digo algo, hermano, el infierno está lleno de cobardes. Pero el cielo está lleno de aquellos que no tuvieron miedo al miedo. Y el peor miedo es tenerle miedo al miedo. Eso es lo peor que un hombre puede tener en la vida. ¿Qué pasa con los cobardes? Según Apocalipsis 21:8, ¿no es cierto? Dice la palabra que aquellos que son cobardes irán al infierno. Pero aquel que es valiente va a ir al cielo. Porque el miedo paraliza a la gente, ¿no es cierto? Y estas personas, al ser paralizadas, no quieren comenzar nada nuevo porque tienen miedo a los desafíos y tienen miedo al fracaso. Quiero decirte que fracasas. Yo he fracasado muchas veces en mi vida. En muchas áreas he fracasado. Muchas veces me he equivocado. Pero gracias a Dios, nunca me he quedado tirado. Me levanto, me sacudo y vuelvo a avanzar y vuelvo a caminar. Y aunque toda la gente me diga las cosas adversas, quiero decirte que yo tengo una tremenda fe en Dios y Dios es aquel que me ha levantado y me ha proyectado para ser victorioso. Por eso que el apóstol Pablo decía, con Cristo somos más que victoriosos. No es que seamos nosotros los victoriosos, sino que Cristo es aquel que nos ayuda, aquel que nos levanta, aquel que nos impulsa a que tenemos que proyectarnos en la vida para la gloria de su nombre. Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, porque Dios es aquel que nos da este espíritu de poder y de dominio propio. Y todo lo que temes, escúchame, te va a venir. Y te va a venir porque siempre estás hablando de tu pasado y siempre estás hablando de tu temor. Me recuerdo una vez de una bruja que la llevamos a los pies de Cristo. Era una mujer, una de las novias de Satanás. Había hecho un montón de pactos. Aún, escúcheme usted, había sacrificado animales. Y llegó un momento en que cuando ella, guiada por el Espíritu de Dios, y viene a las plantas, ella me dijo, ¿sabe por qué la maldición que nosotros mandamos a la gente le cae? Porque la gente tiene miedo. Cuando le decimos te vamos a maldecir y la gente cree y tiene temor, este miedo llega a ellos. Y esta maldición llega a ellos. Pero cuando tú no tienes miedo, es imposible poder maldecirle. Sabe que por usted hemos estado ayunando y hemos estado orando para que fracase. No te olvides que hemos tirado en tu puerta de tu congregación, tiramos gatos sacrificados. Años atrás tuvimos contra Satanás, el diablo, en forma directa. Tanto fue así que la iglesia satánica empezó a perseguirme y querían matarme. Y la policía de mi país tuvo que ponerme guardias de seguridad para que no me hicieran absolutamente nada. A cual los guardias un día le dije, mire, no tengan temor. Yo tengo uno más poderoso que ustedes que me va a defender. Ambos policías llegaron a los pies de Cristo. Tanto es así que nos ganamos a varios satánicos y a varios brujos y hechiceros que estaban haciendo un mal en contra de nosotros. Pero toda maldición que nos dijeron jamás tocó las puertas de nuestro hogar, jamás tocó las puertas de nuestra congregación, y ninguno de nuestros hermanos que fueron malditos por el jamás fueron tocados,
¿Por qué? Porque les enseñamos que Dios nos ha dado un espíritu diferente. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para la gloria de su nombre. Cuando tú sigues hablando del temor, sigues hablando de tus fracasos, estás decretando esto como una ley, esto se llama proclamación, y tú empiezas a decretarlo esto como una ley. Y no te olvides que nosotros tenemos poder en nuestras palabras. Y cuando hablamos en fe. Y esta fe tiene que ser una fe real para la gloria de su nombre. Toda la gente tiene una fe ambiental. Hay muchas personas que tienen una fe ficticia. Y más aún me ha llamado mucho la atención que he hablado con algunos pastores y le digo, pastor, mira, quiero visitarte. Me dicen, no, por favor no venga, usted sabe que estamos en pandemia. Sí, hermano, no importa, atiéndeme de la puerta de tu casa. Personas que les he visitado y no me permiten hablar con ellos y estoy con una asistencia espiritual. Porque tienen temor como a contagiarse. Es el tiempo que tenemos que nosotros aprender, escúcheme usted, a hablar con nuestra boca y a decir lo que queremos. Pero si tú no activas tu fe, no verás nada. Cuando tú activas tu fe, activas la bendición de Dios sobre tu vida y todas las cosas malas que puedan venir hacia ti, escúchame, son rechazadas. Es el tiempo en que tenemos que empezar a hablar de la bendición que tiene que venir sobre mi vida y sobre mi familia. Y cuando tú caminas en fe, el miedo tiene que irse de tu vida. Te cuento un testimonio fresquito. De ayer me llaman por teléfono. No estamos recibiendo dinero, absolutamente dinero en estos momentos. Y por la universidad yo tenía una pequeña deuda que me quedaba, que eran 2.000 pesos, los cuales no los tenía. Salí a visitar y antes de salir a visitar, había orado en la mañana pidiéndole a Dios que necesitaba eso. Voy a abrir el portón de mi cochera y de repente veo un sobre que entra por debajo de la puerta. No sé quién lo puso. Abrí la puerta, escúchame tú, no había nadie, pero absolutamente nadie. Abro el sobre y estaba, para la gloria de Dios, el dinero que necesitaba para pagar esa cuenta. Yo no estoy viviendo en temor, no estoy preocupado por las cuentas, porque sé que Dios es aquel que provee, Dios es aquel que bendice, y Dios es aquel que toma, escúchame tú, aún a los cuervos para alimentar sus hijos. Esa es una simbología de los cuervos. Cuando tú caminas en medio del miedo, lo estás caminando en fe. Cuando tú caminas en medio del miedo, tú estás abriendo puertas en los lugares celestes para que Satanás, el diablo, y sus demonios puedan tomar posesión de tu vida y de esa manera te van a llevar al fracaso. ¿Cuánta gente a veces le vemos que pasa de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso, y aún cristianos, escúcheme usted, pasan de fracaso en fracaso y no conocen lo que es caminar en victoria para la gloria de su nombre? El miedo es cuando tú crees que Satanás, el diablo, tiene más poder de Dios y tiene el poder para hacer las cosas. Y eso quiere decir, Satanás, yo creo que tú tienes más poder que Dios y tengo miedo.
Es el tiempo, hermano y hermana, amigo que estás escuchando, que a lo mejor no conoces de Dios, pero te incentivo en esta mañana que tú puedas allegarte a Dios y puedas aceptarlo como tu Salvador personal y puedas empezar a caminar en victoria, de victoria en victoria, para la gloria de su nombre. Porque el creer en Dios está en nosotros y el pelear es nuestra batalla que tenemos que dar. Y también el Señor dice que Dios peleará por nosotros. Así que hermanos y hermanos, escuchen usted, Dios nos da la victoria. El miedo es algo irreal, el miedo es algo imaginario. Cuando hay miedo no existe fe. ¿Sabe usted que en un momento ahí en el libro de Mateos, capítulo 14, versículo 25 al 31, me llama mucho la atención en el verso 31, cuando dice que al momento Jesús extendió su mano? Y al extender su mano, ¿a qué se trata este pasaje? Se trata de una persona. Por eso Dios extiende su mano para bendecirlos. Si tú hablas con un psicólogo, el psicólogo te va a decir, mira, es normal tener miedo. A lo que yo te digo es temor, que es diferente al miedo. Porque el miedo es terror. El miedo es algo terrorífico. El miedo es algo que te paraliza. El temor no. El temor es la precaución que tú tienes de dar algunos pasos. Y para dar esos pasos antes lo vas a pensar, lo vas a analizar, lo vas a evaluar y después vas a avanzar. Eso es temor. Pero el miedo te paraliza completamente. El miedo te impide avanzar. Y el problema es que el miedo a muchas personas los domina. Y cuando te domina el miedo, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque la persona con miedo no tiene paz. La persona La persona con miedo vive siempre de... La persona con miedo nunca va a querer proyectarse nuevamente en la vida o nunca va a querer darse una nueva oportunidad en la vida. La persona con miedo es aquella que levanta un muro diciendo, hasta aquí llegué, no voy a seguir adelante. Estoy bien como estoy. Eso no es de Dios. Eso es ser cobardes. Eso es ser miedosos. Eso es ser no temerosos, sino que miedosos de enfrentar la vida nuevamente como viene. Por lo tanto, la persona que tiene miedo no tiene paz en su vida. Y la pregunta sería entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué debemos hacer? Primeramente, renuncia a todo espíritu de miedo. Renuncia a todas aquellas cosas que usted tiene miedo que puedan venir a ocurrirle en su vida. No te olvides que Dios está a tu lado. Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Está bien, los tenemos, tú y yo los tenemos. Pero también nos dijo que tenemos que confiar en Él, porque ha ido al mundo. Y con Cristo, mi hermano y hermana, somos más que vencedores. Con Cristo somos triunfadores. Con Cristo tenemos la victoria para la gloria de su nombre. Por lo tanto, tenemos que pedirle a Dios que nos dé la revelación del Padre, ¿no es cierto?, que nos ama. Y cómo Él se imagina que tenemos que caminar nosotros y ser nosotros. No te olvides que Dios quiere decirte cuánto te ama. Y lo expresó con Jesucristo su Hijo, cuando Él dijo, porque que de forma más increíble, de forma más hermosa, Dios nos ha amado, que entregó a su Hijo unigénito por nuestras faltas y nuestros pecados. Es por eso, hermanos amados, es el tiempo en que tenemos que vencer los miedos.
porque no estamos solos en esta lucha. Estamos junto a Jesucristo y Jesucristo ha enviado al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Pero muchas veces no creemos realmente que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Hablamos mucho del Espíritu Santo. Muchas personas hablan mucho de Dios. Pero algunos tienen un Dios pequeñito. Es el tiempo que podamos confiar que nuestro Dios es el dueño de todo el universo. Y sabe usted, hermano amado, Jesús nos dice, pero antes quiero darte una cita que está ahí en Isaías 41:10. Porque cuando una persona tiene miedo y no renuncia, va a tener problemas de salud. Va a tener problemas de taquicardia. Esto va a ser por la preocupación. Y si tienes mucho miedo, quiero decirte lo siguiente, que esto te puede llevar hasta una depresión, hermano y hermana. A una depresión. Y Dios quiere evitarte esas cosas. Jesús nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Nos dice ahí en Isaías 41:10, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, dice la palabra, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, a Satanás, el diablo. ¿Sabes, hermano y hermana? Quiero decirte que es el tiempo que no tenemos que tener ni miedo siquiera a la muerte. El apóstol Pablo nos enseña diciendo, para mí el vivir es Cristo y para mí el morir es ganancia. Tu momento llegará cuando Dios lo disponga, no cuando tú crees. Cuando Dios disponga que vayas a su presencia, ahí vendrá la muerte por ti. ¿Sabes por qué? Porque Dios es aquel que nos libra de todo miedo. Él es aquel que nos libra de la muerte. Y si no somos libres del miedo, durante toda la vida vamos a estar sujetos a servidumbre. ¿A servidumbre de qué? De Satanás el diablo. Aún siendo creyentes algunos, están insertos en servidumbre por el miedo. ¿Miedo a qué? A fracasar. ¿Miedo a qué? A perder tu trabajo. ¿Miedo a qué? Miedo a muchas cosas. Pero es el tiempo en que tenemos que derrotar ese espíritu de miedo que está en ti. Quiero decirte que la muerte un día nos llegará. Todos vamos a tener que morir, pero la muerte no es el destino final para ti ni para mí, sino que la muerte es una puerta de entrada a una nueva vida. Y Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, nos habla la palabra del Señor también. Y revísalo en tu casa, por favor. Y ahí nos habla que Él nos librará de todo lo que es el temor en nuestras vidas. ¿Cuál es tu temor? ¿O cuál es tu terror? ¿O cuál es tu miedo que tienes ahora? Tú ni yo no podemos vivir en medio del miedo. No podemos vivir en esta vida, escúchame tú, a escondidas, porque Dios es el dueño de la vida y de la muerte. Dios ha puesto en nosotros
una cabecita para pensar, para evaluar, para proyectarnos y para ser felices. Vamos a tener problemas, claro, vamos a tener problemas, pero Dios quiere que seamos felices. Cuando vives en medio del miedo, no vas a tener no vas a tener, mi amigo que me estás viendo o amiga que me estás viendo en esta hora. Mi hermano, no vas a tener, escúchame tú, no vas a tener felicidad en ti. Es el tiempo que tengas y tienes que tener felicidad. Para concluir este sermón esta mañana, quiero decirte que tú tienes que decidir. Es el tiempo en que tienes que renunciar al miedo y declarar que en Cristo Él nos ha hecho libres de servidumbre y somos libres de temores y del miedo por Jesucristo. Porque Jesucristo es aquel que hoy día está en nuestras vidas. Amados hermanos, amigos, y tú a lo mejor que no conoces al Señor, es el tiempo de dejar el miedo de lado. Y es el tiempo de empezar a vivir una nueva vida y vivir de victoria en victoria. Vamos a tener problemas, vamos a tener caídas, pero vamos a tener que volvernos a levantar y seguir adelante para la gloria del Señor. Gracias por su sintonía. Gracias por estar a través del éter y a través de esta comunicación, poder entregarles de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, son mis deseos. Permíteme ahora poder orar por ti y también tengo que orar por mí para que estos espíritus de miedo que muchas veces vienen a nuestra cabeza y dan vueltas y vueltas y vueltas, y muchas veces viene un espíritu como de fracaso a nosotros, que vamos a fracasar. Quiero decirte que eso hay que entregarle al Señor. Echa sobre mí tu carga, nos dice el Señor, y yo la llevaré. Es el tiempo que entregues toda tu carga al Señor. Acompáñame a orar en esta hora. Te alabo, Señor, y te bendigo en esta hora. Te doy tantas gracias por tu misericordia. Tantas gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque tú has sacado de nosotros todo espíritu de miedo, Señor. Señor, tú pusiste en nosotros, Señor, un mecanismo de defensa, que es un mecanismo de sobrevivencia, para alertarnos, oh Señor, en medio de las adversidades. Señor, aún aquellos que van a la guerra, aquellos soldados que se les prepara psicológicamente, ellos tienen temor, Señor, de enfrentar al enemigo. Pero esto nos ayuda también, Señor, a poder proyectarnos. Pero el miedo es aquello que nos paraliza. El miedo, Señor, al fracaso muchas veces esto no nos impide seguir avanzando. Te pido por mis hermanos y hermanas, te pido por mi vida, que no tengamos y podamos declarar que contigo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y todo te lo pido, oh Señor, en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Un saludo a cada uno de ustedes. Son muchos los que están conectados en estos momentos. Y no quisiera obviar algunos nombres. ¿Ya? Y Dios les bendiga. Los amo en el Señor. Vamos a poder abrazarnos nuevamente y decirnos cuánto nos amamos, cuánto nos necesitamos el uno al otro. Estoy orando por ustedes y les pido su encarecida oración también por su siervo, aquel hombre que ha decidido estar acá junto a ustedes por decisión y por amor al Señor. Les amo en Cristo, hermanos, les amo en Cristo. Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Dios ponga en ti paz
para la gloria de su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Paz del Señor, mi hermano, y Dios le bendiga y Dios te guarde.